Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Mercado de Capitales, Grandes Desafíos 2026-2030. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señora Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Señor Felipe Larraín, director CLAPES-UC, profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Señora Rosario Celedón, vicepresidenta del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Señor Alberto Echegaray, director de Empresas, ex superintendente de Valores y Seguros. Señor Alejandro Ferreiro, director de Empresas, ex superintendente de Pensiones y de Valores y Seguros. Señor Guillermo Tagle, director de Empresas, presidente del Depósito Central de Valores. Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de introducción. Muy buenos días. Un gusto muy grande estar aquí hoy día. Además les quiero decir, creo que somos, no sé si el primero, pero de los primeros usuarios del Salón de Honor recién remodelado. Esta subida hay que tener cuidado porque toda esta subida se ha hecho por razones que son evidentes, pero pueden generar a los que van en línea recta un problema en la ascensión al podio. Bueno, estamos muy contentos de estar acá para discutir un tema de gran importancia para Chile. Yo quiero saludar y darle la bienvenida a la flamante presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, doña Catherine Tornel, que va a hacer su primera presentación desde que asumió sus nuevas responsabilidades. Quiero saludar también a doña Rosario Celedón. No voy a decir todos los títulos porque eso ya se comentó. Doña Rosario, Alberto Echegaray, Alejandro Ferreiro y Guillermo Tagle, que van a animar un panel después de gran interés, haciendo comentarios y sus propios puntos respecto del desarrollo. Ellos tienen amplia experiencia desde el mercado y desde la regulación. Así es que cuando nos preguntamos qué hacer para salir la trampa del crecimiento del 2%, lo que hemos llamado también en Chile la trampa del ingreso medio, en la que parece que estamos involucrados, a veces nos olvidamos de que parte de la respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, en el desarrollo del mercado de capitales. Mercados de capitales más profundos y eficientes facilitan la canalización del ahorro hacia proyectos productivos, promueven la inversión y fortalecen la capacidad de innovación de las economías, impulsando el crecimiento potencial. Chile tiene una gran oportunidad de convertirse, por ejemplo, en un centro financiero para América Latina y de desarrollar un nuevo polo como exportador de servicios financieros. Y lo bueno es que para lograr este objetivo no es necesario ser una economía grande en tamaño, PIB o población. Uno puede ser una economía muy competitiva como mercado financiero o como centro financiero desde una economía pequeña, desde un país pequeño. Actualmente, eso sí, los servicios financieros representan cerca del 3% del PIB, 2% del empleo y alrededor del 6% de las exportaciones de servicios, cifras considerablemente inferiores a las observadas en centros financieros consolidados. Esta brecha evidencia que el potencial existente no ha sido plenamente aprovechado. El análisis comparado de distintas jurisdicciones muestra que economías pequeñas y abiertas han conseguido destacar como centros financieros de clase mundial. Por ejemplo, están los casos de Singapur, Luxemburgo,
Irlanda y Hong Kong, que han alcanzado una presencia significativa en la intermediación financiera global. En estos casos, el desarrollo financiero no ha sido un resultado espontáneo, sino la consecuencia de estrategias deliberadas orientadas a posicionar al sector financiero como un componente central del modelo de crecimiento. Chile presenta condiciones iniciales que lo distinguen dentro de América Latina. Entre ellas destaca un alto nivel de ahorro interno, derivado de un sistema de pensiones de capitalización individual, su estabilidad macroeconómica, la fortaleza institucional y su estabilidad democrática. En 2019, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, lanzamos una agenda orientada a fortalecer su mercado de capitales y avanzar en su posicionamiento como centro financiero regional. Sin embargo, su grado de implementación fue limitado y durante los años posteriores se adoptaron medidas que afectaron negativamente la profundidad y liquidez del mercado, incluyendo retiros previsionales masivos, modificaciones tributarias que alteraron los incentivos a la inversión en renta variable y la eliminación de programas orientados a fortalecer la liquidez del mercado financiero. Para medir objetivamente la posición de Chile como centro financiero, existe el Global Financial Centers Index, que evalúa y clasifica a los principales centros financieros del mundo en función de 5 dimensiones: entorno de negocios, capital humano, infraestructura, desarrollo del sector financiero y reputación. En septiembre de 2025, Nueva York lideró este ranking mundial, seguido de Londres, Hong Kong y Singapur. En América Latina, si yo les preguntara quién es el primer país de América Latina en la posición 80, no lo adivinaría. Bermudas es el primero, seguido de Santiago en la posición 85. Así que lo primero que tenemos que hacer es llegar a superar a Bermudas. Para mejorar nuestra posición es necesario establecer una hoja de ruta clara y priorizada, acompañada de medidas de política pública concretas, orientadas a fortalecer el desarrollo del mercado de capitales chileno y a posicionar al país como exportador de servicios financieros, inicialmente para la región, aunque tal vez en el futuro podamos ser más ambiciosos y transformarnos en un centro para el mundo emergente. Y precisamente el desarrollo financiero requiere contar con un sistema de regulación y supervisión moderno, robusto y con las capacidades necesarias para facilitar el crecimiento del mercado de capitales sin descuidar aspectos claves para garantizar que este desarrollo se produzca con el debido resguardo de la estabilidad macroeconómica y financiera. En este proceso, el rol de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, es crucial. Por eso, en uno de los primeros seminarios del año de CLAPES-UC, lo hemos dedicado a analizar la Agenda 2026-2030 del regulador chileno para el mercado financiero y entender los nuevos énfasis y proyectos que su presidenta, Catherine Tornell, planea imprimirle. Para ello, contamos también con un panel de lujo: Rosario, Alberto, Guillermo, Alejandro, que van a estar aquí con ustedes en unos momentos. Estamos seguros que esta será una jornada fecunda en ideas y de mucho interés para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición de la señora Catherine Tornell, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Muy buenos días, muchas gracias a todos los asistentes que vinieron a debatir sobre los grandes desafíos del mercado financiero para los próximos 4 años. Muchas gracias a CLAPES-UC y a su director Felipe Larraín por la invitación y la oportunidad de venir a discutir esta importante temática. Algo pasa aquí. Ahí sí, me adelanté.
¿Cuáles son los grandes desafíos y riesgos para el mercado financiero hoy? Primero, necesariamente tenemos que partir por las oportunidades y riesgos que genera la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las oportunidades? Todavía no logramos dimensionar bien, ¿cierto? Pero podrían venir grandes oportunidades por el lado de la eficiencia, nuevos modelos de negocio, mayor innovación, mejor satisfacción de las necesidades de las personas. Sin embargo, también vamos a tener grandes riesgos. Es demasiado pronto como para saber bien cuáles van a ser esos riesgos y cuál es la dimensión de los riesgos. Sin embargo, recientemente nos enteramos de uno de ellos, que podrían ser que la inteligencia artificial sea utilizada para fines que terminen dañando los mercados, como por ejemplo vulnerabilidades en términos de ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr aprovechar adecuadamente las oportunidades de la inteligencia artificial al mismo tiempo que nos hacemos cargos de mitigar los riesgos? Es un gran desafío para todo el mercado financiero y para nosotros como regulador. Muy conectado con lo anterior está el tema de la data, ¿cierto? La data ha demostrado que hoy día es el nuevo oro. La data es lo que genera riqueza. La data y su análisis. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en el mercado financiero es tener adecuados resguardos para la seguridad de la información. En segundo término, la protección de los datos personales. Todo esto está teniendo muchos movimientos en Chile, ¿cierto? Porque estamos prontos a que se instale la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y los riesgos de ciberseguridad que los había mencionado también antes, y que hoy día tenemos a la ANSI, una nueva autoridad que se hace cargo de la ciberseguridad. ¿Qué es lo importante en esto que acabo de mencionar en datos personales y riesgos de ciberseguridad? Vemos que es de especial relevancia que nosotros como CMF tengamos una coordinación estrecha y fluida con ambos organismos, con la ANSI y con la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Para qué? Para otorgar coherencia regulatoria hacia el mercado financiero. Y por último, la continuidad operacional. La continuidad operacional siempre ha sido importante, pero ahora se vuelve especialmente crítica. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado financiero que cada vez es más digital. Y cuando tenemos todo digital, todo se basa en sistemas, entonces la continuidad operacional de esos sistemas es cada vez más crítica y, por lo tanto, los recursos que debieran destinar las entidades del mercado financiero a seguridad de la información, datos personales, riesgo de ciberseguridad y continuidad operacional debieran ser crecientes. Además, tenemos riesgos derivados del cambio climático. ¿Cómo nos hacemos cargo del cambio climático? ¿Cómo comenzamos a medir estos riesgos que antes no estaban en el radar y hoy día son cada vez más relevantes? ¿Cuáles son ejemplos de estos riesgos del cambio climático y cómo podrían afectar al sistema financiero? Por ejemplo, son muy relevantes para las compañías de seguros porque hoy día están expuestas, podrían cubrir eventualmente riesgos directamente asociados con el cambio climático, o el cambio climático podría venir a modificar la valoración que hacen de otros riesgos que ya estaban cubriendo, y además el cambio climático podría cambiar el riesgo crediticio de alguna de las empresas a quienes el sistema financiero financia, ¿cierto? Entonces tenemos varias vías mediante las cuales el cambio climático puede afectar al sistema financiero. En cuarto lugar, tenemos los conflictos bélicos y los riesgos geopolíticos. Dos ejemplos de esto es la guerra del Medio Oriente, que ha elevado el precio de los combustibles, y eso eventualmente tendríamos un shock inflacionario, ¿cierto? Nuevos desafíos inflacionarios. Veníamos pensando que la inflación estaba convergiendo rápidamente al rango meta,
y ahora con esta nueva noticia de este conflicto en el Medio Oriente, estamos en un escenario distinto. Entonces, estos conflictos bélicos y los riesgos geopolíticos terminan afectando el entorno macroeconómico. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un entorno macroeconómico que es mucho más inestable. ¿Cómo desafía esto al mercado financiero? Y a nosotros como reguladores necesitamos ser ágiles, tener respuestas dinámicas y estar continuamente monitoreando los riesgos. Y por último, tenemos en busca de mayores retornos, el mercado financiero, tanto en Chile como en el mundo, se ha estado moviendo hacia activos más sofisticados, pero también más ilíquidos. ¿Cierto? Que está muy bien porque esos tienen premio por iliquidez y por lo tanto permiten mayores retornos. Sin embargo, cuando hablamos de administración de fondos de terceros, estos elementos se tornan especialmente críticos. ¿Por qué? Porque cuando hay administración de fondos de terceros, en primer lugar nos tenemos que hacer cargo de los riesgos prudenciales. ¿Cómo hacemos para que la gestión de riesgos sea acorde al riesgo que quiere tomar el inversionista? ¿Cómo transparentamos de manera adecuada esos riesgos? Y en tercer lugar, ¿cómo nos hacemos cargo de los conflictos de interés? Los conflictos de interés pueden existir, pero es importante transparentarlos y gestionarlos de manera adecuada. ¿Para qué? Para que el inversionista esté resguardado respecto de que todas las decisiones que se tomen van en la línea de su mejor interés. Y es ahí que como CMF tenemos un rol que es crítico. Entonces, ¿cómo desde la CMF podemos apoyar e impulsar al mercado para que enfrente adecuadamente todos estos desafíos que acabamos de delinear? Primero, es muy importante recalcar que la CMF es un organismo independiente, técnico y colegiado. ¿Qué significa esto? Que la CMF, a diferencia de sus entidades antecesoras, que eran la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que contaban con superintendentes, contaban con direcciones unipersonales, la CMF cuenta con un consejo compuesto de 5 personas, de la cual yo soy la presidenta. En este momento tenemos otros 3 comisionados y falta ratificar al 5º comisionado. El Poder Ejecutivo designó a Osvaldo Adasme, que hoy día está en la CMF, es el director general de supervisión prudencial, una persona con amplia experiencia en medir los riesgos prudenciales del sistema financiero. Fue presentado a la Comisión de Hacienda del Senado, pero falta que el Senado ratifique su nombramiento. Y eso ocurrirá esta semana, así que esperamos prontamente tener al 5º miembro del Consejo. ¿Cuál es la principal ventaja de tener un consejo por sobre una autoridad unipersonal? La principal ventaja es que las decisiones que tomamos como CMF son decisiones muy complejas. Todas tienen, vamos a ver que nosotros tenemos que cumplir 3 mandatos, pero evidentemente que hay decisiones que se contraponen los mandatos y hay que tener una opinión sobre cómo contrapesar esos distintos mandatos. Es por eso que es muy importante que este consejo aporte con 5 visiones distintas, que todas las decisiones sean discutidas en profundidad y con una perspectiva técnica, y siempre con el objetivo de cumplir con los 3 mandatos que nos mandata la ley. El que exista un consejo está de acuerdo a los mejores estándares del BIAES y OSCO y del regulador de seguros internacional. Entonces, tenemos un supervisor hoy día que cumple con las mejores recomendaciones internacionales al respecto. Tenemos una excelente institucionalidad. Ahora, respecto a nuestros mandatos institucionales, ¿cuáles son nuestros mandatos institucionales? El primer mandato es el prudencial.
¿Por qué mandato prudencial? Es aquel que hace que las instituciones tomen decisiones prudentes. ¿Prudentes para qué? Para responder adecuadamente a las personas. Por ejemplo, en este mandato se incluye que los bancos tengan suficiente capital y requerimientos de liquidez. ¿Para qué? Para que cuando las personas vayamos a retirar nuestros fondos, el banco pueda responder adecuadamente a nuestro retiro de fondos. En las compañías de seguros que puedan hacerse cargo de los siniestros, en las AGF y fondos de inversión, que los inversionistas puedan retirar sus fondos en el momento en el cual van a retirarlo y así sucesivamente. Entonces, el mandato prudencial está muy asociado a la estabilidad financiera. Por otro lado, tenemos el mandato de conducta. Es un mandato extremadamente importante porque el mandato de conducta lo que hace es resguardar la confianza que tienen las personas en el sistema financiero. Confianza que se ve reflejado en nosotros como personas cuando vamos al mercado financiero a través de las instituciones, por ejemplo, bancos, compañías de seguro, AGF nuevamente, o cuando vamos directamente a participar a través del mercado. ¿Qué es lo que debe protegerse ahí? La integridad y transparencia. ¿Para qué? Para que las personas tengamos confianza de interactuar y de participar en el mercado financiero. Los mercados financieros se basan en la confianza. Si no hay confianza, no es posible tener mercados financieros desarrollados. Por lo tanto, quiero recalcar la importancia de este mandato y decir que es completamente complementario con los otros dos. Y por último, nuestro mandato de desarrollo de mercado. Este mandato es nuevo, bastante nuevo, porque no lo tenían las instituciones predecesoras. No lo tenía ni la Superintendencia de Valores y Seguros, ni lo tenía la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Por lo tanto, estamos haciendo, junto con todo el Consejo, un esfuerzo especialmente importante para imprimir este nuevo mandato en la cultura organizacional de la CMF. La idea es que todas las decisiones, sean de regulación, supervisión o sanción, todas tengan siempre el mandato de desarrollo presente en las decisiones. Respecto a estos mandatos institucionales, les decía que efectivamente podrían verse contrapuestos. Podríamos eventualmente tener que sacrificar el cumplimiento de uno o cumplirlo en menor medida para poder cumplir el otro. Por ejemplo, prudencial. Lo que nos deja completamente tranquilos en prudencial es pedir mucho capital, ¿cierto? Sin embargo, el pedir mucho capital, si nos pasamos de la línea justa y pedimos capital de manera exagerada, podría ponerse en riesgo el desarrollo de mercado, porque bajaría la actividad de intermediación crediticia, que es lo que todas las personas necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo los dos objetivos podrían contraponerse. Sin embargo, en esta contraposición, entonces es muy importante saber hasta cuánto uno puede sacrificar un objetivo para beneficiar el otro objetivo. Y es aquí donde son especialmente relevantes tener 5 visiones diversas de los 5 miembros del Consejo. Nosotros recientemente publicamos un documento que habla de cómo balancear estos distintos mandatos. Y una de las conclusiones de ese documento es que el mandato prudencial es habilitante para los otros dos, para el de conducta y el de desarrollo de mercado. O sea, jamás podríamos poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Ese es el mandato madre, porque nos habilita para cumplir los otros dos. En cuanto a las funciones que tenemos y que son aquellas que nos habilitan para cumplir con los mandatos, hay algunos elementos que me gustaría resaltar. Primero, en la función de normar. ¿Qué es el normar? Es el poner las reglas del juego para el sistema financiero. Y tenemos un sistema financiero que es cada vez más dinámico. Entonces, necesariamente, las normas tienen que ser dinámicas. ¿Cómo conjugamos esto de hacer normas dinámicas? Con
dar certidumbre jurídica y regulatoria, que necesariamente los actores del sector privado necesitan certidumbre jurídica y regulatoria para poder emprender y para poder llevar a cabo sus negocios. Bueno, la forma de conjugar estas dos cosas, regulaciones dinámicas a la vez que tenemos certidumbre regulatoria, es que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que dejar fijo cuáles son los principios que imperan en esas regulaciones. ¿Cuál es el bien jurídico que estamos intentando proteger? Eso no puede cambiar, pero la forma en la cual uno regula sí puede cambiar y es deseable que cambie porque los modelos de negocio y el mercado financiero necesariamente tienen que ir cambiando. Adicionalmente, todas las normas en general tienen costos y beneficios, que es otra cosa importante respecto a la regulación, que debemos medir apropiadamente los costos y beneficios. De dos maneras, con costos y beneficios ex ante, antes de emitir la norma, y luego con mediciones de costo y beneficio ex post. Y en eso estamos convencidos en la CMF que tenemos harto camino por recorrer y ya nos estamos ocupando. En supervisión, ¿qué es lo importante en supervisión? Tenemos que continuar avanzando desde la lógica de cumplimiento a la lógica de supervisión basado en riesgo. ¿Qué es lo que realmente queremos proteger? ¿Qué es lo que estamos resguardando? Entonces tenemos que lograr transmitir con cada una de las medidas supervisoras cuál es el bien jurídico a proteger. Tenemos que avanzar hacia la mejor medición de riesgos. Y en sanciones es nuestra gran herramienta para que finalmente las normas se respeten. Y es nuestra gran herramienta también para cuidar la conducta del mercado. Por lo tanto, en aquellos casos en que existan méritos suficientes y sobre todo en aquellos casos en que se ponga en juego la fe pública, la CMF será muy dura y usará todo el rigor que nos permite nuestro marco de sanciones para castigar esas conductas. ¿Para qué? Para que sea ejemplificador y se entregue la señal a todo el mercado de que las reglas deben cumplirse. Ahora, ¿cuáles son los desafíos específicos en los distintos mandatos? Primero, en el mandato prudencial, tenemos que avanzar cada vez a requerimientos de capital basados en riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno quiere acá es que las entidades realicen buena gestión de riesgo. Ese es el objetivo fundamental. El capital y los requerimientos solo sirven para incentivar la buena gestión de riesgo y para responder a las personas en caso en que haya fallado alguno de los resguardos en riesgo. Pero aquí lo principal es tener buena gestión de riesgo. ¿Cómo podemos llegar a mejores mediciones de riesgo? En Basilea III tenemos pendiente como sistema completo avanzar en modelos internos. Esto es un desafío tanto para el regulador como para los regulados. ¿Por qué? ¿Qué son los modelos internos? Es salirnos en riesgo de crédito, es salirnos de un traje estándar que no le queda bueno a todo el mundo y que cada banco tenga su propio modelo de riesgo, un modelo de riesgo que responda a los segmentos específicos donde se encuentra y a todas las características propias de cada banco. Entonces, hay una tarea aquí para el sector privado, para los bancos que tienen que hacer las propuestas de los modelos internos. Pero también hay un desafío para la CMF, porque la CMF tiene que estar en condiciones de tener un equipo que entienda en profundidad el funcionamiento de estos modelos internos y pueda validarlos a la entidad y decir, este es un modelo con el cual la CMF se siente tranquilo y usted puede bajar efectivamente sus requerimientos de capital basados en este modelo. Y acá viene una primicia. Los modelos internos son un anhelo largo de la CMF porque son parte de Basilea III y no habíamos podido avanzar en esto
porque veníamos en la implementación de los grandes requerimientos de Basilea, ¿cierto? Pero en esta nueva etapa sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para validación de modelos internos. Eso es muy, muy potente porque hoy día, por ejemplo, la densidad de los activos ponderados por riesgo con modelo estándar estamos aproximadamente en Chile en promedio en 67%, que nos deja muy alto respecto de las otras jurisdicciones comparables que hoy día tienen Basilea III. Si es que nosotros implementamos modelos internos según nuestras estimaciones, podríamos irnos hasta 53% de densidad en los activos ponderados por riesgo de crédito. ¿Esto qué quiere decir en términos de ahorro de capital? 10.000 millones de dólares. Es una cifra muy relevante y se mejoraría en 375 puntos base el índice de adecuación de capital. Y hoy día ya tenemos confirmado que nos aprobaron un presupuesto por parte del ministro de Hacienda y de la DIPRES, un presupuesto extra especialmente dedicado a poder armar un equipo que se va a dedicar a hacer esta validación de modelos internos. Otros avances que podemos hacer en Basilea III y que deberíamos alcanzarlos en los próximos 2 años, porque de hecho están en el plan de regulación aprobado por el Consejo, es en las metodologías estándar cómo logramos mejorar nuestras mediciones de riesgo de mercado, que es la primera que aparece en revisión de metodologías de APRM. Hoy día ya fue puesto en consulta una norma que mejora el ajuste vertical. Sin embargo, hay pasos que debieran seguir posteriormente a esa norma en esta hoja de ruta, que son avanzar en mediciones de duración en vez de plazos por vencimiento, y el modelo FRTB, que es el más avanzado en Basilea III y que hoy día nosotros tenemos un modelo que es de Basilea II. Por lo tanto, esos son los pasos venideros. También tenemos que avanzar y que la norma saldrá en el corto plazo en el uso de derivados y seguros de crédito como mitigador de riesgo. Esto es reconocer que los derivados y los seguros de crédito mitigan el riesgo y por lo tanto deberían llevar a una baja en los requerimientos. Adicionalmente, en términos de riesgo de crédito, hoy día tenemos también un modelo que es de Basilea II, pero deberíamos movernos al estándar de Basilea III, que es el que aparece como método SACCR, que es el riesgo de contraparte para los activos ponderados por riesgo de crédito, pero acá estamos hablando del modelo estándar, no de los modelos internos que eran el traje a la medida. Adicionalmente, ayer se publicó en requerimientos de capital todavía del sector bancario, ayer publicamos la normativa para mercado repo y securitización. ¿Qué es lo que hace esta normativa? Clarifica diversos aspectos que quitan las trabas que existían para que se desarrollara el mercado repo y clarifica cuáles son los requerimientos de capital respecto del riesgo de crédito. Entonces, lo que dice es que cuando las operaciones se lleven a cabo dentro del marco del contrato, del convenio marco del Banco Central, los requerimientos por este riesgo pueden llegar incluso al 10%. Y cuando además se haga con ciertas contrapartes específicas y pase por entidades de contraparte central esa operación, entonces los requerimientos pueden llegar incluso a 0%, reconociendo la mitigación de riesgo que realizan las contrapartes centrales. Y en securitización, lo que se hace es reconocer el concepto de transferencia significativa del riesgo. Entonces, clarifica cuándo debe contabilizarse el riesgo por el activo subyacente o cuándo debe contabilizarse el del instrumento securitizado.
Además de esto, este mismo proyecto potencia la emisión y securitización de mutuos hipotecarios endosables, porque limitan la restricción del loan to value menor o igual a 80%. Así que ahí también tenemos otra medida que debiera ayudar bastante al desarrollo de mercado. Ahora, en el sector seguros, ¿cuáles son nuestros principales desafíos en el mandato prudencial en el sector seguros? Necesitamos avanzar a la supervisión basada en riesgos. Esto no lo podemos hacer sin un proyecto de ley. Hoy día para el sector seguros se tiene un marco legal que es muy rígido, lleno de límites rígidos por tipo de instrumento, por clasificación crediticia, y necesitamos movernos a un estándar de solvencia 2 en los estándares internacionales, que lo que hace es liberalizar las inversiones para las compañías de seguro y le deja al regulador el poder requerir capital cuando así lo ameriten los riesgos que están asumiendo las compañías de seguros. Por ser un proyecto de ley, tiene que ser presentado por el Ministerio de Hacienda, pero ya le hemos comunicado al Ministerio de Hacienda que estamos muy interesados en que se presente este proyecto de ley, y nosotros como CMF estamos trabajando en una nueva versión del proyecto que cuente con el respaldo de todo el Consejo y que sea entregado al Ministro de Hacienda para que el Ministro de Hacienda decida si lo presenta o no al Congreso. Y también tenemos pendiente avanzar en el reaseguro de rentas vitalicias. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Y que va a ser presentado prontamente. Lo que hace es reconocer que cuando existan posiciones que están, riesgos que están reasegurados en el exterior, la exposición al riesgo de las compañías locales es menor, y por lo tanto reconoce eso en los cómputos de riesgo y los indicadores de riesgo que mide la CMF. También en mandato prudencial tenemos pendiente una norma que es para solvencia de intermediarios. ¿Cuál es el corazón de esta norma? Esta norma lo que hace es utilizar las metodologías de Basilea para la medición de riesgo. Entonces introduce las metodologías de APR, de activos ponderados por riesgo, al mundo de los intermediarios. ¿Cuál es el gran principio aquí? El principio de mismo riesgo, misma regulación. Entonces, es por eso que introducimos aquí estas nuevas metodologías que están de acuerdo a Basilea III. Otro desafío es la correcta implementación del registro de deuda consolidada. ¿Por qué esto ayuda? ¿Por qué lo tenemos en mandato prudencial? Porque antes habían deudas que los oferentes de crédito no lograban ver en el sistema. Y lo que hace este proyecto es decir que todas las deudas se reportan, y por lo tanto quienes otorgan crédito tienen una visión completa respecto de la situación crediticia de esa persona, de las personas y de las empresas. Este registro de deuda es un tremendo desafío porque tenemos aproximadamente 100 nuevos reportantes. Eso significa que como son nuevos reportantes, no tienen los estándares de calidad de información que tienen los reportantes antiguos. Entonces, eso va a ser un desafío en el corto plazo, al menos durante todo el año. Estamos trabajando para ir mejorando la calidad de los datos, pero es un proceso y, por lo tanto, este registro no está hoy día con la calidad que nos gustaría en la data, pero es un camino que hay que recorrer. Y en términos de requerimiento, y deja mejor paradas las entidades respecto al mandato prudencial, porque al tener una visión completa de la situación crediticia de las personas y empresas, van a poder realizar una mejor evaluación de riesgo. Y por último, estamos trabajando en una norma que establece requerimientos de liquidez para los fondos. ¿Por qué? Justamente para esto que decíamos, que queremos que los aportantes de los fondos, cuando vayan a buscar sus fondos, nos aseguremos que ese fondo tenga toda la liquidez necesaria para hacer frente a los rescates.
¿Qué queremos? Otros desafíos que tenemos pendiente es la implementación de la ley FinTech. Tenemos una serie de nuevos supervisados, todos estos modelos de negocio de la ley FinTech que están entrando a nuestros perímetros. Acá el objetivo es promover la competencia y la inclusión financiera, pero también tienen que ser medidos los riesgos de forma proporcional. ¿Qué significa? Que cada entidad tiene que tener los resguardos necesarios conforme al riesgo que importa el sistema financiero. Este es un gran desafío porque como no son nuestros supervisados actualmente y están entrando recién al perímetro, tenemos que conocerlos para poder establecer los requerimientos justos y esto va a ser un proceso y un desafío que estamos afrontando. Además tenemos el sistema de finanzas abiertas. ¿Qué es lo que hace Finanzas Abiertas? Establece vías de comunicación previo consentimiento del cliente de todos los datos de ese cliente. ¿Para qué? Para que se le puedan entregar mejores servicios y de manera más eficiente. Sin embargo, este sistema de finanzas abiertas tiene muchos beneficios, pero también es una nueva forma de funcionamiento para todo el mercado financiero. Por lo tanto, hay riesgos que debemos resguardar. Por ejemplo, los riesgos de filtración de datos y de que no estemos protegiendo adecuadamente los datos personales de los clientes financieros. Es en ese sentido que tenemos que balancear ambos objetivos. Y estamos pronto a emitir la norma final del sistema de finanzas abiertas. ¿Por qué no la hemos emitido aún? Porque como es una norma que está relacionada con la competencia, necesariamente tiene que ir a consulta y a coordinación con la Fiscalía Nacional Económica y nos encontramos en ese proceso actualmente, proceso que tiene plazos legales y prontamente deberíamos estar saliendo con la normativa. Ahora pasamos a nuestro mandato de conducta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en el mandato de conducta? En la CMF necesitamos desarrollar un sistema de inteligencia de mercado que permita la detección temprana de riesgos y de conductas inadecuadas. Conductas inadecuadas como todas aquellas conductas que pongan en riesgo la fe pública y la confianza de las personas en el mercado. ¿Cómo vamos a lograr armar este sistema de inteligencia? Bueno, conociendo los modelos de negocio en profundidad, supervisando en base a riesgos, comunicación fluida y permanente con los supervisados. ¿De qué se trata esta comunicación fluida y permanente con los supervisados? Primero, necesitamos estar continuamente en comunicación con los supervisados porque necesitamos comunicar apropiadamente cuál es nuestra expectativa supervisora, cómo esperamos que cumplan con aquello que queremos proteger. Y segundo, debemos dar respuesta pronta y oportuna a todas las consultas y requerimientos de los supervisados, porque en la medida que nosotros podamos dar respuestas oportunas a esas preguntas e interrogantes, logramos que el mercado no haga aquello que consideramos inadecuado para el funcionamiento del sector financiero. Y por último, tenemos que coordinarnos de manera muy cercana con las asociaciones y llevarlos a que impulsen mejores prácticas, porque el sector privado acá tiene un rol muy importante en autorregulación y autosupervisión. Ya, ahora en nuestro mandato de desarrollo de mercado, como les decía, este es un mandato nuevo y por lo tanto, como una manera de imprimirlo en el ADN de la CMF, se creó el año pasado un comité de impulso estratégico de desarrollo de mercado. Se llamó al sector privado y a los académicos a que trajeran propuestas y nos llegaron más de 50 documentos, más de 200 propuestas y había 5 ejes temáticos que después dejamos en 4. Y la pregunta era cómo logramos impulsar y desarrollar nuestro mercado financiero.
Los 4 ejes en los que se llamó fueron gobiernos corporativos, el eje número 1. Acá el diagnóstico al que se llegó a través de mesas de trabajo y talleres con el sector privado es que el marco de gobierno corporativo ha avanzado en su alineación con estándares internacionales, pero que mantiene definiciones legales que no reflejan plenamente esa evolución. Además, hay dificultades prácticas de la implementación tanto de algunas leyes como de alguna normativa, y adicionalmente ha habido un aumento de la carga regulatoria que ha impactado con más fuerza a emisores de menor tamaño, evidenciando la necesidad de criterios más claros de proporcionalidad. Aquí tenemos algunas propuestas recibidas. Estos son ejemplos porque recibimos muchas más propuestas en cada uno de los ejes, y el detalle de estas propuestas va a ser explicado en un documento que vamos a emitir probablemente en junio, dando cuenta de todo este trabajo que se desarrolló, que se realizó en desarrollo de mercado. El eje prioritario número 2 era promoción del ahorro. Acá el diagnóstico es que existe un ecosistema amplio de iniciativas de educación y promoción del ahorro, heterogéneas en contenido, público y metodología, que requiere mayor articulación, visibilidad y acceso. Y como CMF estamos tomando un rol de liderazgo en otorgar esta mayor articulación. Además, aunque la digitalización ha mejorado el acceso a productos de ahorro, persisten barreras para su uso. Y por último, la educación financiera temprana es clave, pero enfrenta brechas en la formación docente. Ahí nuevamente tenemos varias de las propuestas recibidas. También estas propuestas van a ser estudiadas en profundidad en estos informes que vamos a emitir, dando cuenta del trabajo que hemos estado desarrollando. El eje prioritario número 3 es el financiamiento a empresas de menor tamaño. Acá existen barreras estructurales, regulatorias, de garantías, digitales y de evaluación de riesgo que dificultan el acceso al financiamiento. Además, la formalización de las empresas continúa siendo percibida como costosa y compleja, y la formalización es lo que ayuda a que finalmente puedan acceder al financiamiento. Y por último, existe también la necesidad de analizar y consolidar los datos sobre las empresas de menor tamaño para apoyar adecuadamente el diseño de políticas y productos financieros. Y ahí hay una lista también de las iniciativas que recibimos y que van a ser desarrolladas y explicadas en estos informes. Como vieron, tenemos muchas iniciativas, pero lo que van a hacer estos informes es decir, cuáles son de bajo costo de implementación, en cuáles puede avanzarse en el corto plazo, en cuáles podemos comprometernos desde ya y cuáles otras quedan pendientes de análisis y cuáles otras podrían comprometerse para el mediano y largo plazo. Y por último, el eje prioritario número 4, que es el de infraestructura y profundidad del mercado. Chile cuenta con una infraestructura financiera sólida, pero enfrenta limitaciones regulatorias y operativas que restringen su escala, liquidez e integración internacional. La fragmentación de la infraestructura, los horarios acotados y la falta de instrumentos para empresas medianas han debilitado la profundidad del mercado. Se requiere ajustes de infraestructura y mayor proporcionalidad regulatoria para aprovechar mejor las capacidades existentes. Y acá existen varias medidas, por ejemplo, estudiar la incorporación de la industria de precios e índices financieros al perímetro de la CMF, desarrollar el mercado de repos, que ya hemos estado avanzando en eso. Como les dije ayer, fue emitida la normativa de repos y adicionalmente hay una iniciativa que no está acá, pero que es bien importante, y muestra la intencionalidad de la CMF de trabajar en la agenda de internacionalización del peso y de atraer inversionistas no residentes al mercado chileno, que fue eliminar las trabas que existían para que los no residentes pudieran acceder a las líneas de sobregiros en cuenta corriente. Esa fue la primera medida que se tomó en esta agenda de desarrollo de mercado, mostrando el compromiso de la CMF para avanzar decididamente en esta agenda.
Reflexiones finales. Enfrentamos un entorno cada vez más desafiante y complejo, mayor volatilidad e incertidumbre, con grandes oportunidades provenientes de los avances tecnológicos, pero también grandes riesgos. La fórmula para hacer frente a estos desafíos es, primero, mantenerse al día en los desarrollos del mercado y sus riesgos. Para nosotros como regulador nos tenemos que mantener al día y por lo tanto necesitamos tener una comunicación permanente y fluida con el sector financiero, con los privados. A través de esta comunicación permanente y fluida y también a través de colaboración con los organismos reguladores y supervisores internacionales. Enfatizar también el rol preponderante y proactivo que deben jugar los privados, impulsando buenas prácticas y adopción de estándares en gestión de riesgos y manejo de conflictos de interés. Y por último, necesitamos una CMF que profundice en sus capacidades de análisis prospectivo y entregue respuestas oportunas, tanto a fiscalizados como a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Rosario Celedón, vicepresidenta del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Alberto Echegaray, Alejandro Ferreiro, Guillermo Tagle y Rosario Celedón. Bienvenidos. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los que están aquí, también a los que nos están viendo por streaming, gracias a Clapes por invitarnos a moderar este panel y a estos tremendos panelistas. Bienvenida a la presidenta de la CMF, que hoy día estrena en este nuevo rol y nos presentó su hoja de ruta, una hoja de ruta bien ambiciosa, en que él nos plantea con bastante realismo los desafíos que enfrenta el sistema financiero, el mismo supervisor y sus prioridades estratégicas. O sea, el objetivo de este panel es compartir con 3 personas que han contribuido a lo largo de varios años con el desarrollo de este sistema financiero desde distintos roles. En la presentación anterior se mencionó los roles que han ocupado Alejandro y Alberto como supervisores, pero también como directores, como asesores de instituciones financieras, también en el caso de Guillermo, pero también me gustaría resaltar también un rol que han cumplido muy potente de iniciativas público-privadas, cómo contribuir desde el mercado a ir generando propuestas, a ir generando diálogo regulatorio, y en eso el rol que han podido cumplir en organizaciones como Invest Chile o el mismo Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. Brevemente rescatar un punto que mencionó Felipe Larraín al comienzo, de la relevancia del marco institucional y la regulación como condiciones esenciales para que se desarrolle el mercado, o incluso si uno quiere retomar este sueño de exportar servicios financieros. Entonces es importante recordar un poquito dónde estamos. La CMF es una institución nueva pero antigua. Es una institución que como CMF, como supervisor integrado, debe llevar 6 años, Katy, pero que tiene una tradición centenaria de supervisión. Y la manera como hemos construido eso a lo largo de los años son reformas legales, reformas institucionales, aprendizajes de crisis, mejora continua. Y yo creo que hoy día de lo que vamos a conversar un poquito es de cómo se construye eso, con un punto de partida de un sistema financiero resiliente, que es capaz de ofrecer todos estos servicios financieros, pero también un supervisor robusto, y la pregunta es cómo construimos sobre esa base. Entonces, mi propuesta para este panel, en el tiempo que tenemos, es escuchar la visión de ustedes, sea la capacidad que tengan de reaccionar en línea a la presentación de la CMF, pero también, como decíamos en la introducción, a lo mejor ustedes quieren aportar algún elemento adicional de diagnóstico, alguna propuesta adicional, alguna condición que ustedes consideren relevante para lo que estamos conversando hoy día, cómo cumplir estos objetivos de velar por la estabilidad financiera, de lograr un buen funcionamiento de los mercados y de potenciar su desarrollo. Entonces, vamos a ir en estricto orden alfabético. Cada uno de ustedes tiene 5 o 7 minutos y la idea después es ver si nos queda tiempo para tomar alguna de las preguntas que nos ha ido presentando desde el público vía QR. Así que, Alberto, la palabra es tuya. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a Clapes por la invitación. Un gusto estar hoy día en este seminario. Gracias a la presidenta de la CMF por su presentación. 7 minutos muy al callo, voy a tratar de ser extremadamente riguroso con el tiempo. Yo tengo 2 grandes grupos de ideas que me gustaría comentar hoy en estos 7 minutos. El primero, desarrollo de mercado, y si alcanzo, una reforma
puntual respecto, o sea, un comentario puntual respecto de la modificación de la ley de sociedad anónima, que es un interés profesional desde hace mucho. Respecto a desarrollo de mercado, la presidenta explicó muy bien los 3 mandatos legales, que es importante esto acordarse. La ley obliga a la CMF a lo que tiene que hacer. En materia prudencial, en materia de conducta, en materia de desarrollo de mercado. En los 2 primeros mandatos, en materia prudencial y en materia de conducta, tenemos no solamente una institucionalidad en la CMF, sino que tenemos un muy robusto marco jurídico que le dice a la CMF qué es lo que tiene que hacer. Ayuda mucho que tengamos ley de banco, ley de seguro, ley única de fondo, ley de sociedad anónima, ley de mercado de valores, en fin, es súper robusto y eso además está acompañado por una muy profunda también normativa de la CMF. Entonces, el marco general de actuación está bastante claro para supervisor y para supervisado. Sin embargo, el tercer mandato no es tan claro, desarrollo de mercado. Si uno se va a la ley de la CMF, la presidenta lo decía, está recién desde el año 2017 este mandato de desarrollo de mercado, antes no existía. ¿Qué dice la ley? La CMF tendrá la obligación del desarrollo del mercado financiero. Literalmente no dice nada más. No hay una clarificación conceptual de qué se trata de desarrollo de mercado, no hay una identificación de a qué públicos tendría uno que beneficiar para este desarrollo de mercado, no habla si son las instituciones, los consumidores financieros, en fin, no está nada de claro. Y mucho menos hay métrica respecto de cómo medir ese desarrollo de mercado. Y todo esto es súper importante porque entonces confirma que el mandato no es fácil de cumplir. Y sabemos, y esto lo sabemos en muchos otros espacios, que el lenguaje crea realidades. Entonces va a ser muy importante que nos pongamos el regulador y el mercado de acuerdo en que todos entendamos bien de qué se trata el desarrollo de mercado. La CMF hizo un esfuerzo que me parece valioso en su minuto de identificar y definir qué es lo que es desarrollo de mercado y lo definió como un proceso permanente de mejora del mercado desde el punto de vista de su accesibilidad, de su profundidad y de su eficiencia. Y dice que para lograr eso va a hacerlo mediante las funciones que la CMF tiene, que es justamente la de normar, la de supervisar, la de sancionar y la de informar al público. A mí me parece loable, pero con ánimo constructivo, hoy día quiero decir que me parece que insuficiente. Me parece que simplemente hacer referencia a lo que normalmente hace la CMF para lograr el desarrollo de mercado, yo sospecho que no va a alcanzar, si es que queremos avanzar, porque como decía Felipe al principio, estamos en este problema de la trampa a los países de ingreso medio y hay que hacer más cosas distintas para lograr que esto genuinamente se logre un desarrollo más potente. Y humildemente hoy día quería proponer un marco conceptual que ayude a la CMF. Por eso dije humildemente, porque es muy personal. Me parece que falta la palabra competitividad. Chile no es un mercado autónomo, estamos insertos en un mercado hipercompetitivo. Los mercados de capitales, los inversionistas se mueven dependiendo de dónde ven que es más competitiva, que va a ser más rentable su inversión. Si Chile es un mercado que en Latinoamérica tiene una cierta relevancia, pero en el mundo seguimos siendo muy pequeños. Hay que asumir esa realidad y hay que estar permanentemente preocupados de la competitividad, de nuestra regulación financiera, de nuestra infraestructura de mercado, de la conducta de nuestros actores, de analizar los costos-efectividad de la regulación que tenemos para los supervisados. En fin, un montón de factores que creo que son extremadamente clave. Ese es respecto del qué. Ahora, ¿cómo uno hace el desarrollo de mercado? La CMF está haciendo algunas iniciativas de interacción con el mercado que me parecen muy relevantes. Sin embargo, yo quisiera, y hay muchas formas de hacerlo, yo quisiera hacer también una recomendación puntual de una dimensión que creo que está un poco ausente. Y es culpa de todo, esto no es culpa de la CMF, sino que creo que es como compartida, ¿no es cierto?, para no identificar a nadie. Y que tiene que ver con la coordinación entre autoridades regulatorias. Ahí hay un desafío gigantesco que ha estado bastante ausente. Y no solamente coordinación como un deseo de que algo ocurra, sino que además yo le agregaría liderazgo en la coordinación. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido respecto de las dificultades que tenemos es que hoy día contamos con múltiples actores del sector privado interactuando en el mercado, pero también contamos con bastantes autoridades que están emitiendo normativa, que están supervisando esa normativa, y no siempre los criterios de supervisión, los marcos normativos de estas distintas autoridades conversan necesariamente entre sí. Déjenme poner 2 ejemplos, brevemente por el tiempo que tenemos. Uno, la presidenta lo presentaba hace un rato atrás,
en materia de protección de datos y ciberseguridad, está súper claro que el mandato para los directorios de las empresas es, oiga, sea muy riguroso en su control, en la manera como se protege respecto a las posibilidades de un ciberataque, usted cómo protege los datos de terceros. Si no lo hace bien, ojo, lo vamos a sancionar. Al mismo tiempo, hoy día hay una iniciativa de ley de finanzas abiertas, que el principio rector es justamente comparta datos, como lo decía la presidenta. Comparta datos, si no comparte los datos, eventualmente lo vamos a sancionar. Y esto por distintas autoridades, ¿no es cierto? Desde CMF, Banco Central, Agencia de Protección de Datos, Agencia de Ciberseguridad, la UAF. Entonces, la verdad es que es un desafío bien difícil para los que son regulados el poder cumplir esto adecuadamente. Es bien difícil para las autoridades ejecutar sus mandatos también de lo que tienen que hacer. Y eso nos lleva a que obligatoriamente necesitamos contar con una mucho mayor coordinación y un liderazgo en quien coordina a este ente regulado. Ahí es donde yo creo que hay un desafío importante para la CMF en su rol hoy día en el país. Un segundo ejemplo que quería poner, a veces no solamente los marcos normativos, sino que la forma como se interpretan las normas. Voy a poner un ejemplo que creo que fue doloroso para el mercado de capitales chileno, y es que hace algunos años atrás, la Superintendencia de Pensiones, en la ejecución de su mandato de velar por los fondos de pensiones para los chilenos, tuvo un criterio de supervisión respecto de las AFP que tuvo un efecto inesperado en la industria small caps en Chile, que afectó brutalmente la industria small cap en Chile. La Super de Pensiones hizo su pega, nadie podría discutirlo, a lo mejor uno podrá criticar o no, digamos, el criterio, pero estaba haciendo su trabajo. Lo que uno echaba de menos en ese momento es que la CMF hubiera tenido algún tipo de opinión o hubiera gestionado algún tipo de coordinación con la Superintendencia de Pensiones para haber mitigado eventualmente el riesgo que afectó a la industria small caps en Chile. ¿Estoy en el tiempo? Sí. Ya. Solo termino con esto y voy a dejar mi segundo punto entonces por si alcanza una segunda ronda, lo de la sociedad anónima. Solo termino con una última humilde recomendación a la CMF. La CMF anualmente hace su cuenta anual. En esa cuenta anual cuenta los logros y los desafíos que tiene, los logros que ha hecho, las acciones en materia normativa, de conducta y desarrollo de mercado. Hay algo que yo echo de menos, justamente por todos estos desafíos que hemos estado hablando, y es que sea mucho más explícita en la cuenta pública en declarar qué carencias legales tiene, qué necesidades, por ejemplo, en facultades normativas, pero particularmente en desarrollo de mercado. Porque para hacer coordinación, la verdad es que no tiene los mandatos hoy día, necesita el mandato legal. Y sería muy positivo que le declarara al legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, que necesita más herramientas para cumplir estas obligaciones, que yo creo que el mercado hoy día cada vez lo necesita más. Lo dejo hasta ahí para cumplir con el tiempo. Gracias, Alberto. Tal vez lo que nos está faltando, además de incorporar un mandato legal, de un documento conceptual, de ciertos indicadores que la misma CMF monitorea, a lo mejor lo que nos falta es una instancia para articular la conversación de desarrollo de mercado, que claramente no es una iniciativa que puede liderar solo un regulador financiero. Yo creo que hay harta experiencia en este panel para conversar de eso. Alejandro, tu punto de vista, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación, Felipe. Catherine, felicitaciones por la presentación y mucho éxito en una tarea tan importante. Yo quisiera hacer doble clic en estos 7 minutos en torno a un par de puntos. El primero es que novedad, desarrollo de mercado. Este es el tercer objetivo, no diré el patito feo, pero el más olvidado, el que no tiene la tradición regulatoria, la musculatura, los vehículos, la práctica, la cultura institucional incluso para desarrollarla. Y entonces hay que pensarlo cómo hacerlo, cómo pasar de la declaración de que esto es importante a un ejercicio formal, intencionado, regulado, con vehículos, con metodologías, que hoy día yo creo que se echan de menos. Hemos tenido avances, hemos tenido, por así decirlo, iniciativas desarrolladas por la CMF, tratando de recolectar propuestas, pero yo echo de menos metodologías intencionadas, estructuradas, formales, permanentes, que no dependan del carisma de quien conduce circunstancialmente la organización y que genere predictibilidad en el sector privado de que estas mesas son conducentes, de que tiene sentido desarrollar investigaciones o estudios en el sector privado porque va a haber receptividad, porque la CMF está
pidiendo opiniones del sector privado, no simplemente porque tenga que cumplir formalmente con este tercer mandato, sino porque necesita alimentarse de opiniones que tengan el conocimiento del mercado, porque el mercado no se desarrolla desde la expectativa del regulador, se desarrolla a partir de las oportunidades que identifican, los conocimientos que tienen, la competitividad que desarrolla el sector privado. En consecuencia, creo que aquí hay un espacio para ponerse pantalones largos en la forma en que estructuramos el cumplimiento del mandato, vehículos predeterminados, estables, etc. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque cuando hablamos de regulación hablamos de costo y beneficio, y la presidenta lo dijo, y los privados son particularmente sensibles a los costos de la regulación, los reguladores particularmente sensibles a los beneficios potenciales de la regulación y particularmente ciegos ambos a veces a las consideraciones de la otra parte. En un diálogo estructurado, en que se converse, en que se aprenda recíprocamente, es más fácil la empatía con la otra parte y hacer propuestas que hagan sentido a la otra parte también. En consecuencia, creo que en este debate acerca de costo y beneficio de la regulación, en que se habla a veces de simplificación regulatoria, y a mí, como creo que las palabras generan realidades, la palabra simplificación regulatoria no me termina de convencer del todo. Lo que tenemos que buscar es eficiencia regulatoria, la optimización de la relación costo-beneficio de la regulación. La simplificación parece mirar la perspectiva del costo, pero no la del beneficio. En consecuencia, eficiencia regulatoria es algo que puede surgir también de este debate, de esta dialéctica estructurada entre privados y regulador. En el pasado hemos tenido, y Guilla ha sido súper activo en eso y alguna vez lo hemos acompañado, este Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. El ministro de Hacienda, no solamente Felipe, sino otros, han empujado esto. Y claro, es correcto que exista un Consejo Consultivo del Mercado de Capitales cuando lo que se busca es proponer cambios legales. Pero cuando lo que queremos es inspirar cambios normativos de la CMF, no debiera ser el ministro de Hacienda. O está bien que el ministro de Hacienda lo haga de cara a los cambios legales que proponga. Pero la CMF tiene que tener su paralelo de Consejo Consultivo de Mercado de Capitales para efectos de iluminar cambios normativos que estén en sus competencias dictar. En consecuencia, creo que no hay tiempo ahora, pero creo que hay un espacio para pensar cómo le ponemos pantalón largo a la interacción pública-privada para efecto de que el desarrollo de mercado deje de ser la pata más débil y pase a ser una pata con un vehículo poderoso para su desarrollo. El segundo tema que quisiera plantear, gobierno corporativo de la CMF. Este concepto colegiado que inspiró la transición de lo unipersonal a lo colegiado. Le queríamos dar más competencias normativas a la CMF, había que dárselo a un órgano colegiado. Era difícil entregarle muchas competencias a un órgano unipersonal, mucho más propenso al arbitrio, a la captura, al error, etc. Entonces hay que cuidar la manera colegiada y la visión de largo plazo. Esto es lo que conduce a la estabilidad y al establecimiento de una doctrina institucional que trascienda los cambios de gobierno. Y la presidenta enfrenta un tremendo desafío hoy día, porque viene entrando, hay un nuevo gobierno, hay una impronta propia de ella asociada al nuevo gobierno, y tiene el mandato de imprimir en algún sentido ese carácter, pero tiene que hacerlo cuidando la colegiatura, la mirada a largo plazo, la estabilidad, la proyección. Porque no nos sirve un regulador financiero que tenga un color un día y otro color al día siguiente o a los 4 años siguientes. Esa inestabilidad, esa falta de predictibilidad es contraria nuevamente al desarrollo de mercado. Necesitamos entonces construir doctrina institucional basada en evidencia, basada en principios, con carismas, énfasis distintos, pero siempre sosteniendo la colegiatura, la visión de largo plazo y la construcción de una doctrina regulatoria firme que haga escuela en Chile y se proyecte hacia adelante. Y voy a decir una cosa que creo que subyace. La presidenta le ha pedido la renuncia a 3 personas de la primera línea, en su competencia está. Que el reclutamiento de los reemplazantes se haga con esta perspectiva. Que los que lleguen no sean vistos como los que nombró la presidenta, sino personas que tengan por sus aptitudes, por su conocimiento, por su trayectoria, proyección de largo plazo en la institución. Otra cosa es que se quieran quedar en el largo plazo, pero que sean por su carácter y su impronta personas que uno pueda decir han venido a quedarse, han venido a construir institucionalidad y no simplemente a responder al clima o a los vientos circunstanciales. Una última cuestión.
te la voy a dejar pasar. Voy a cambiar de última cuestión, el último minuto que tengo. Lo dijo la presidenta, lo dijo Alberto, coordinación regulatoria. Cuando hablamos de eficiencia regulatoria, hablamos en un ecosistema encapsulado. Es el regulador el que decide costo y beneficio de esa norma. Pero cuando esa norma tiene que convivir con otra, de otro organismo, que es paralela, que se superpone, que se traslapa, no hay eficiencia regulatoria posible. En el tema de protección de datos y en el tema de ciberseguridad, vamos a ver esto en los próximos meses de manera muy clara. Hoy día, no hoy día, mañana, cuando se produzca un ataque de ciberseguridad, el organismo regulado del sector financiero que enfrente el ataque va a estar obligado, uno, a responder al ataque, lo primero, pero dos, y con muy poco tiempo, a emitir un reporte a la CMF respecto del ataque. Y en paralelo, emitir otro reporte con otras condiciones, con otras exigencias, con otro potencial sancionatorio por incumplimiento a la ANSI. Esto no puede ser. No puede ser. No sacamos nada con hablar de eficiencia regulatoria encapsulada si cada quien superpone sus expectativas regulatorias, cada quien defiende a rajatabla su soberanía regulatoria y el resultado final de ese enredo es la superposición ineficiente. Ese es un tema fundamental. ¿Quién coordina esto? Protección de datos, lo vamos a ver con redes, protección de datos, hay un enredo ahí bastante interesante, y sobre todo ciberseguridad. La soberanía regulatoria lleva a la ineficiencia agregada y eso es un problema mayúsculo también. Gracias. Hay un punto de partida interesante ahí que tal vez el regulador financiero se anticipó a esos temas. Yo creo que viene haciendo al sector financiero conversar sobre gestión de riesgos, sobre datos hace bastante tiempo, así que uno esperaría cierta deferencia a ese expertise. Gracias, Alejandro. Vuelve a reforzar el punto de costo-efectividad de la regulación, esta visión institucional de largo plazo, que es parte de las cosas que buscaba este gobierno colegiado, junto con también fortalecer la independencia regulatoria que los supervisores necesitan. Y me parece interesante lo que planteas también de cómo un correlato con las mayores atribuciones que los legisladores han ido dejando en la CMF. Guillermo, en tus 7 minutos, cuéntanos tu perspectiva. Puede ser de las cosas que comentó la presidenta de la CMF, o si tienes algún tema, alguna bandera importante que creas que valga la pena comentar ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar en este foro y contar con una nueva presidenta de la CMF como Catherine, que me tocó trabajar en un periodo anterior cuando era coordinadora de Mercado de Capitales y yo presidente del Consejo Consultivo, y soñábamos bajo el ministro Larraín, digamos, en Hacienda, con hacer de Chile un centro financiero para la región. Iniciativa que viene de los fines de los años 90. El presidente Frey fue el primero que lanzó el proyecto personalmente, con involucramiento de Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Santiago, etcétera. Un gran lanzamiento para hacer de Chile un centro financiero para América Latina. Nos llenó de ilusión. Surgieron varios proyectos de ley, varias leyes que se aprobaron, de hecho la ley de plataformas que pretendía que compañías multinacionales establecieran en Chile su base de operaciones para América Latina y aquí se financiaran emitiendo bonos, acciones y desde aquí operaran en América Latina. Ilusión que tuvimos durante muchos años que íbamos a hacer la flor de América Latina y donde, así como algunos de los casos que nos presentó Felipe Larraín en su introducción, de países pequeños que tomaron el mercado de capitales como uno de sus pilares para crecer y lo lograron, y hoy día están dentro de los países con mayor ingreso per cápita, era la ilusión que tenía Chile a fines de los 90, ilusión que hemos mantenido vivo durante los siguientes 27 o casi 30 años, que en el gobierno anterior, cuando Felipe Larraín era ministro, armamos un equipo para trabajar en ello, que fue interrumpido por el estallido social y después toda la evolución política que continuó y el proyecto quedó congelado. Es bien lamentable que uno lo plantee de esa forma, pero tenemos una buena noticia. Nuestros competidores de la región no lo han hecho mejor que Chile. Por lo tanto, la oportunidad que en Chile teníamos en el año 2000 sigue estando vigente hoy día en el año 2026. Porque si los vecinos de la región se hubiesen puesto las pilas, el Centro Financiero de América Latina hubiese estado hoy día en Argentina, en Colombia, en Perú, y no habría opción, se nos habría pasado el carro. Pero la buena noticia, lamentable, es que la región se ha atrasado incluso más en materia de desarrollo de mercado de capitales. Y en materia de mercado financiero y mercado de capitales en Chile, tenemos
perfectamente las bases para poder dar ese salto, pero ese es un salto que requiere convicción, requiere liderazgo, y que tenemos por otro lado la parte positiva en este momento de que ha asumido un nuevo gobierno y que cuyo ministro de Hacienda, en sus puntos claves de cómo quiere hacer que Chile vuelva a ser un país que crezca y que sea líder, está la exportación de servicios. Y la exportación de servicios financieros es evidentemente uno de los rubros en los cuales podemos desarrollarnos y crecer, porque tenemos todas las bases para hacerlo. Llevamos muchos años trabajando en mejorar el mercado de capitales de Chile para los chilenos. Y un mercado de capitales no crece si es de Chile para los chilenos. Un mercado de capitales crece si es de Chile para el resto del mundo. Porque esto es lo mismo que si este fuera un foro de productores de vino y que estuviéramos hablando de la industria de exportación, de producción de vino de calidad, pero tuviéramos barreras reales que no nos permitieran ofrecerle una botella de vino a ningún otro país del mundo. Y es lo mismo con la industria frutícola, que si nosotros fuéramos productores de fruta para los chilenos, o de productores de salmones para los chilenos, o de minería para Chile. Ninguno de esos sectores habría desarrollado ni un centímetro, si no es porque en algún minuto se tomó la vocación de que vamos a ser un país que las cosas que sabemos hacer bien, se las vamos a ofrecer al resto del mundo. Y el mercado de capitales es una cosa que sabemos hacer bien. Tenemos las instituciones, tenemos los actores, tenemos la regulación, tenemos la competitividad, tenemos el tamaño, que también es relevante porque este mal desempeño de nuestra región hace que la brecha entre lo que ocurre en materia financiera en nuestros países y lo que se necesita para poder acceder a los mercados desarrollados de Estados Unidos o de Europa es muy grande. Y por lo tanto hay espacio y lo hacemos mejor y lo hacemos más barato. Entonces, si una empresa se quiere abrir a bolsa en América Latina y dice, en realidad, mercados de aperturas a bolsa en la región han estado bastante flojos. Brasil es el único que a lo mejor lo ha mantenido activo porque tiene la escala, pero en el resto de los países casi no han habido aperturas a bolsa en 10 o 15 años, o mínimas. Y abrirse a bolsa en Estados Unidos, si uno no parte de 300, 400 millones de dólares, no existe. Y aquí en Chile haríamos aperturas a bolsa fantásticas, hemos hecho de 80, de 100 millones de dólares, con inversionistas de todas partes del mundo. Entonces, hay cosas muy simples, como por ejemplo ofrecer servicios de administración de inversiones a ciudadanos latinoamericanos que no son tan ricos como para que los atiendan en Suiza o en Nueva York o en Londres, que hay muchos. Y que la verdad que aquí, cuando aparece un ciudadano con un patrimonio, digamos, de 2, 3, 4 millones de dólares, hay una inmensidad de instituciones que andan persiguiendo a ese ciudadano para administrarle sus inversiones. Pero, sin embargo, a uno que vive en Mendoza, en Rosario, o a lo mejor en Perú o en Bolivia, que los debe haber, nadie de Chile se toma un avión a decirle, ¿no quieres que yo te maneje tus inversiones desde Santiago? No necesariamente para que invierta en Chile, es el servicio de administración de sus inversiones para que invierta en el resto del mundo, como lo hace cualquiera de estas empresas con los ciudadanos chilenos que tiene en su base de clientes. Entonces, para administrar inversiones de ciudadanos de la región, para que empresas de la región puedan encontrar en Chile un lugar donde emitir acciones y bonos, no para que los compren los institucionales chilenos, para que los compren los institucionales del mundo, como ocurrió en el periodo en que llegaron más de 2.000 fondos de inversión extranjeros a comprar acciones en Chile cuando se abrió el mercado bursátil y cuando se eliminó el impuesto a las ganancias de capital, que a propósito fue una pieza clave para el desarrollo del mercado y que afortunadamente está también en la agenda del gobierno que está impulsando para el desarrollo y el crecimiento. Entonces, para que los startups de nuestra región encuentren en Chile un lugar donde financiarse, hay que hacer cambios muy menores. Hay que tener voluntad, hay que diseñar la estructura y ponerse a trabajar y a promoverlo. Es lamentable que hoy día un startup chileno que llega a la etapa que ya creció suficiente y va a dar el salto para ir a operar a Perú, a Colombia o a México, lo primero que hace es que se incorpora en Delaware, por poner algún lugar, para poder levantar capital en forma eficiente y poder financiar sus inversiones en México, en Perú o en Colombia. Y no lo hace en Chile.
¿Por qué no lo hacen en Chile? Porque la verdad es que las restricciones para el capital que levante de inversionistas del mundo que entran a través de un vehículo chileno para que salgan a inversiones en otros países, la verdad es que lo van a dejar afectado tanto regulatoria como tributariamente en forma muy ineficiente y por lo tanto los startups crecen hasta un punto y cuando ya crecen un poco más allá se tienen que ir al exterior. Era uno de los puntos que estábamos trabajando en el Consejo Consultivo hasta el año 2019, era administración de inversiones para no residentes desde Chile, que implica que un no residente tiene que poder llegar a un banco chileno y abrir una cuenta corriente en dólares y en pesos para poder traer sus dineros desde el extranjero, donde viva, a la empresa de inversiones que lo va a asesorar en Chile, y desde esa cuenta de inversiones después invertirá en cualquier parte del mundo. Y cuando se quiere llevar la plata, le daremos una comida despedida y que se lleve la plata y no lo tengamos que pasar por el canal de inversión extranjera directa que le cobra un 35% a la ganancia que se llevó el país. Entonces, la verdad es que la administración de inversiones, la emisión de valores para empresas de la región, acciones y bonos, el levantamiento de capital para empresas emergentes que puedan querer encontrar un hub donde vengan inversionistas, nuevamente, no inversionistas solo de Chile. Obviamente los de Chile tienen que participar. Inversionistas del mundo que vean que no solo Silicon Valley es el lugar donde uno descubre dónde están las grandes compañías o las grandes ideas. En una escala a nuestro nivel, en Chile podría venir a buscarse las ideas de América Latina que están surgiendo y a lo mejor el siguiente paso, cuando quieren pasar a ser unicornios y levantar billions, a lo mejor lo tendrán que ir a hacer a Nueva York, ojalá, o al Nasdaq, ojalá lo podamos hacer aquí también. Pero ese espacio existe para que podamos crear ese mercado, para lo que podamos desarrollar, y es parte de lo que hemos soñado por muchos años. Yo pensé que ya me iba a retirar y que no iba a hablar hace unos par de años atrás, que no iba a hablar nunca más de esto, pero ha vuelto la alegría. ¿Tú ves que las condiciones siguen estando? Siguen estando. Que requiere un impulso probablemente articulador del regulador y más autoridades. Cada vez que impulsamos iniciativas de desarrollo de mercado nos damos cuenta que hay piedritas en el zapato, temas tributarios, y requieren algún nivel de articulación y conecta también con el mensaje de competitividad que nos plantea Alberto como un horizonte. Efectivamente. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos algunos minutos y me gustaría ver si podemos tomar algunas de las preguntas que nos llegaron del público, algunas a través del QR, y se las voy a plantear abiertas y cada uno toma la que le haga más sentido. Y a Alberto le vamos a hacer una pregunta del tipo, ¿qué medida propondrías que ayude a fortalecer el gobierno corporativo para alcanzar a escuchar esa pregunta? Pero me gustaría, suena una pregunta media genérica, pero creo que es vital. Esta pregunta llega desde el público. Dice, ¿de qué manera el ciudadano a pie se beneficia con el desarrollo del mercado de capitales? ¿Cuáles son los problemas que le repercuten en una baja o en una caída de este mercado? De repente el mercado de capitales suena algo muy técnico, muy lejano, muy de especialista. ¿Por qué es relevante para las personas? Yo creo que eso vale la pena comentarlo. ¿Te quieres tomar esa? Y después viene una pregunta que la encontré creativa y dice lo siguiente. El ahorro ha sido un producto con poca difusión y modernidad. Abrir libretas de ahorro a sobrinos menores de edad ya es complejo. No se premia la magnitud ni la antigüedad del ahorro en la postulación al subsidio de vivienda. Hay muchos cyber sale, hay pocos cyber save. ¿Qué medidas podríamos impulsar desde la entidad del sector privado para promover y captar más ahorro que podrían ayudar a profundizar y ampliar el mercado de capitales? Buenas preguntas. Yo voy a tomar la primera, si alguien quiere complementarla, por supuesto, pero me parece bien relevante porque creo que, por varias razones. La primera es porque, por lo general, este es un tipo de materias que parece extremadamente técnica, con poca urgencia a veces, pero no tenemos que olvidar que el mercado de capitales a veces hay que entenderlo un poco como el aire, el aire que respiramos todos los días. Pasan 3 minutos sin que respiremos y nos morimos. Cuando el mercado de capitales está afectado, nos afecta a todos. Y hay que entender que esto no solamente tiene que ver con administraciones de activos, sino que tiene que ver con la vida diaria de las personas. Tiene que ver con la posibilidad de poder contratar una hipoteca a 30 años en Chile y poder comprar casa para cualquier familia chilena. Tiene la posibilidad de poder financiar autopistas, aeropuertos, infraestructura básica para el país.
Tiene la relevancia de que permite financiar a empresas que están chilenas que quieren desarrollarse, que quieren crecer, que quieren innovar, que quieren... O sea, estamos hablando del corazón de la economía de un país. Es cierto que a veces pasa como uno empieza a asumir que es como algo obvio, que funciona siempre, que siempre vamos a contar con créditos hipotecarios a 30 años, que siempre vamos a poder financiar infraestructura crítica para el país, pero ya vimos lo que ocurrió hace algunos años atrás con el efecto de los retiros. El mercado se apretó de manera significativa y los que sufrieron fundamentalmente fueron las familias chilenas. Y eso no nos tiene que, por lo tanto, o sea, nos debe obligar a estar muy atentos, legisladores, reguladores, mercado, consumidores, opinión pública, a que esta es una preocupación que hay que tener todo el tiempo. Y por eso insisto en la competitividad, porque es lo único que nos va a permitir para toda la sociedad chilena contar con muy buen aire para seguir respirando. Gracias. Alejandro. No, yo creo que la primera pregunta revela no que no haya claridad acerca de cómo el mercado de capitales impacta en la vida de las personas, sino en la incapacidad que hemos tenido de poder explicarlo bien. Porque el flujo sanguíneo del mercado de capitales es clave para el cuerpo económico, pero hay que explicarlo y hay que hacerle que la gente lo sienta. Porque eso ayuda también a que la disposición política a cambios que potencien este mercado crezca. Cuando esto es visto como algo aislado de ricos, de élites, de señores que ya tienen suficiente dinero, y no como algo que potencia el crecimiento de la economía como un todo, entonces se debilita el apetito político por mirar con buenos ojos reformas de este tipo. Entonces creo que ahí hace falta comunicación y explicación, más que encontrar difícilmente respuesta a esta pregunta. Es demasiado evidente lo que hay para los iniciados y demasiado ajeno para los no iniciados, y ahí hay una brecha cognitiva que es importante desarrollar. Y respecto al tema del ahorro, yo creo, a diferencia del supuesto de la pregunta, yo creo que hay bastantes opciones creciendo en materia de ahorro. Bancos digitales recientemente creados, con remuneración, incluso las cuentas vistas, con remuneraciones que sorprenden en la tasa, francamente, mejores que muchos depósitos a plazo, sin tener que sacrificar liquidez. En consecuencia, tengo la sensación de que hay bastante surgiendo y que va a surgir mucho más con esta nueva sistema financiero digital que esperamos que se potencie con la ley FinTech y finanzas abiertas. Gracias. Guillermo. Dos comentarios, partiendo por lo segundo. Yo creo que efectivamente en Chile falta educación financiera, falta generar conciencia de la importancia del ahorro. Las matemáticas simples demuestran que una persona que empieza a ahorrar a los 20 años versus una que empieza a los 30, cuando llegue a su pensión, la diferencia es brutal. ¿Y para qué decir si empezó a ahorrar a los 12 o a los 15 años? Yo recuerdo que mi abuelo me regaló una alcancía al Banco del Estado, que era de metálica, y uno le echaba monedas y billetes, y cuando juntaba, había que ir al Banco del Estado a abrirla con una llave, y uno sacaba la alcancía del Banco del Estado, era una promoción del ahorro. Hoy día yo creo que tenemos un tema que es mucho más complejo de discutir, pero sacamos a los jóvenes del mercado laboral. Y eso es muy brutal. Hoy día no se puede contratar menores de 18 años para nada, porque hay temas de protección de la niñez, etcétera. Pero si uno tiene la imagen del niño chico repartiendo diarios en su barrio antiguamente, digamos, y que hacía su pega, y que ayudaba en el supermercado, y que empezaba a juntar sus pequeños ahorros, hoy día, hasta los 18 años, la persona no tiene ningún tipo de actividad, ni se promueve que la tenga. Entonces, es un tema sociocultural que yo creo que influye en que tengamos jóvenes que realmente partan desde los inicios con la motivación de hacer y producir más. Y está relacionado con lo del mercado de capitales, porque efectivamente si esa persona toma conciencia de que hay un lugar donde puede estos pesos que juntó los guarda y después los multiplica y después pudo hacer algo más, y después a lo mejor pudo emprender o se pudo partir un negocio porque pudo generar cierto patrimonio a temprana edad, evidentemente que se va a dar cuenta de que el mercado de capitales es para todos. Es una fuente de creación de empleo, es una fuente de creación de infraestructura. Yo siempre uso el ejemplo de que muy poca gente en Chile sabe que somos probablemente el único país de América Latina que trata las aguas
servidas y las devuelve a los ríos y a los lagos y a los mares en estado limpio. Y eso porque el mercado de capitales permitió financiar todas las inversiones de infraestructura que hacen que seamos, creo que es el único país de América Latina que tiene casi el 100% de las aguas en lugares urbanos tratadas. A lo mejor tenemos un desafío todavía de acercar esta información y que las personas sepan que sus ahorros, a lo mejor están pensando en pensión en 30 años más, están ayudando a movilizar recursos, a financiar proyectos. El tiempo voló, pero estamos logrando cumplir con el horario, así que los felicito por la autodisciplina. Creo que salieron cosas interesantes, espero que para el presidente de la CMF también haya sido una conversación constructiva. Me quedo con algunas ideas que solamente me gustaría reforzarlas. Tenemos un punto de partida bien sólido sobre el cual podemos ir construyendo. Hay un mensaje de la importancia de la adaptación continua de la regulación, de estar atento a cómo evoluciona el mercado financiero, dónde están las oportunidades, dónde están los riesgos. Y entonces el tener un regulador atento a los riesgos, pero también a mantener una regulación vigente, actualizada, es importante. Se releva acá el rol de la articulación con el mercado, cómo estructurar ese diálogo regulatorio, que no sea para cumplir con un estándar, sino que permita nutrir ese marco normativo, y la importancia de la evaluación de costo-efectividad, caminando a esta eficiencia regulatoria más que simplemente una simplificación o proporcionalidad, sin, por supuesto, debilitar ni la confianza ni la resiliencia. Queda en este panel una visión optimista sobre el potencial que tenemos de desarrollo de mercado. Hemos escuchado hoy día ya varios movimientos, varias noticias, regulaciones nuevas, marcos de repos, de securitización, la superintendencia de pensiones, que se fue el superintendente, también se ha movilizado por su parte. A lo mejor hay un momentum que vale la pena aprovechar. Y por último, no perder de vista lo esencial, que es de qué se trata este mercado de capitales, que es el que queremos potenciar y cómo asegurarnos de que haya siempre el beneficio de los hogares y las empresas de Chile. Muchas gracias a todos y a todos los que participaron, y quedamos atentos al próximo seminario de CLAPES. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados a formar parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias, muy buenos días.